¿Sabías los errores más comunes documentados en guías legales usadas por el gobierno de Canadá, IRCC, CBCA, IRB, cuando una persona refugiada o persona protegida interactúa con su país de origen o su embajada? Todos están basados en principios de reavailment, volver a acogerse a la protección del país de origen, y cessation, cesación del estatus de refugiado, usados en la ley canadiense. Principio legal que usa Canadá. El sistema canadiense analiza si el refugiado volvió a aceptar la protección del país del que huyó. Las guías utilizadas por el gobierno explican que acciones como solicitar un pasaporte del país de origen normalmente implican restablecer la relación de protección con ese país, lo que puede provocar un proceso de cesación del estatus de refugiado. Errores más comunes que han generado problemas legales. Derivados de guías usadas por IRCC, CBCA y la Immigration and Refugee Board. 1. Solicitar o renovar el pasaporte del país de origen. Este es el error más grave y más citado en decisiones legales. Solicitar o extender el pasaporte normalmente implica que la persona confía nuevamente en la protección de su país. 2. Viajar usando el pasaporte del país del que pidió refugio. Cuando una persona viaja con ese pasaporte está aceptando protección diplomática del país. Esto se usa como evidencia de reavailment. 3. Viajar al país del que pidió refugio. Viajar al país del que se dijo tener miedo puede interpretarse como que ya no existe el riesgo que justificó el refugio. Esto suele activar investigaciones de CBCA. 4. Pedir ayuda o protección consular al gobierno del país. Por ejemplo, pedir protección diplomática, pedir intervención oficial del gobierno, pedir asistencia como ciudadano. Esto puede interpretarse como aceptar protección estatal nuevamente. 5. Obtener documentos de identidad nacionales activos. Ejemplos: renovar documento nacional de identidad, registrarse nuevamente como ciudadano ante el gobierno, participar en trámites que confirman protección estatal. 6. Usar documentos del país de origen para trámites oficiales. Ejemplo: usar el pasaporte del país para viajar, usar documentos nacionales para cruzar fronteras. Esto puede indicar que la persona reconoce la protección del país. 7. Pedir pasaporte para hijos en la embajada del país de origen. Este error ocurre con frecuencia. Solicitar pasaporte nacional para un hijo puede interpretarse como aceptar protección estatal del país para el niño. 8. Solicitar servicios consulares como ciudadano protegido. Ejemplos: registrar residencia en el consulado, participar en registros consulares. Esto puede interpretarse como relación activa con el gobierno del país. 9. Contactar repetidamente a autoridades del país sin razón administrativa clara. Si el contacto muestra que la persona mantiene una relación activa con el gobierno del país, puede generar dudas sobre el refugio. 10. Solicitar documentos que implican protección estatal. Ejemplo: cartas oficiales del gobierno del país, documentos emitidos bajo protección diplomática, contactos que normalmente no se consideran reavailment. Las guías usadas por el gobierno de Canadá aclaran que no todos los contactos con embajadas son problemáticos. Por ejemplo, generalmente no se considera reavailment. Pedir copias de certificados de nacimiento, pedir certificados de matrimonio, obtener registros civiles, certificar documentos académicos. Esto se considera contacto administrativo normal. Cuando un refugiado necesita documentos para hijos o matrimonio, según las guías usadas por el sistema canadiense. Opciones comunes. 1. Solicitar registros civiles, actas, se pueden pedir. Certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, copias de registros civiles. Este tipo de trámites normalmente no implica aceptar protección estatal. 2. Usar documentos emitidos por Canadá. Canadá emite documentos para evitar depender del país de origen, por ejemplo, Refugee Travel Document para personas protegidas. Este documento sustituye al pasaporte nacional. 3. Explicar cuando no se puede obtener documentos del país. En algunos procesos migratorios canadienses se permite explicar que no es posible obtener documentos del país de origen por razones de seguridad. ¿Cómo evalúa el gobierno estos casos? Cuando CBCA o IRCC se revisan posibles casos de reavailment, analizan: ¿qué documento se solicitó? ¿Por qué se solicitó?
¿Qué relación muestra con el gobierno del país? Si la persona buscó protección estatal. Cada caso se analiza individualmente. Resumen claro, según las guías utilizadas por el gobierno canadiense. Contactar una embajada no siempre es un problema, pero algunas acciones sí pueden poner en riesgo el estatus de refugiado. Mayor riesgo. Pedir o renovar pasaporte, viajar con ese pasaporte, pedir protección consular, viajar al país del que huyó. Menor riesgo, normalmente, pedir registros civiles, obtener certificados de nacimiento o matrimonio, certificar documentos,